Hoy vamos a estar hablando de fobias, ¿no? Una afección que es más común de lo que pensamos y a veces ni nos damos cuenta de que somos poseedor de alguna de ellas. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás vos? Bien. Me alegro mucho. ¿Qué son las fobias? Las fobias, en primer lugar, son como miedos exagerados, descontrolados y hasta que parecen, en cierta forma, irracional, ¿no? Eso por lo menos es lo que marca un libro de psiquiatría, ¿no? Como que son miedos exagerados e irracionales. Después uno, cuando empieza a profundizar sobre las causas, cuestión que generalmente en nuestros libros de psiquiatría no aparecen, esas causas, ¿sí? Pequeño detalle. ¿Qué detalle, ¿no? Que en libros, o sea, desde la psiquiatría no hay causa aparente. No hay, claro, no hay causa aparente, exactamente. Y es terrible, ¿no? Porque decir, Sí. bueno, ¿qué se trata? ¿De etiquetar a los seres humanos como si fueran vacas y poner el rótulo, el sello? Un poco sí. Claro. Es decir, como que tenemos dentro de un libro, por ejemplo, el DSM-4, ahora está el DSM-5, que es un manual de estadísticas mentales, como 300, 400, 500, 1000, dentro podemos hacer más, patologías diagnosticadas. Toda la esencia médica es como que está basada en hacer una genialidad diagnóstica para ver si encajamos dentro de, sumando síntomas, dentro de uno de estos cuadros que propone el DSM-4, y en base a eso, pequeño detalle, medicar. Epa. Bien. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente, cuando vos empezás en fobia, por ejemplo, que es algo tan frecuente y tan común, decís, bueno, si una fobia la medicamos, chao. Claro. Si no está mal la medicación, no está mal la medicación, en forma aguda, durante un tiempo, con la medicación que corresponde, la medicación que corresponde, en el tiempo que corresponde y con la dosis que corresponda, en base a la edad, por ejemplo, y estructura de la personalidad. Y para contener. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza con eso? Deliberadamente no. Pero vos, con tu espíritu inquieto, has ido investigando y llegaste a los por qué, supongo, cosa que lo vamos a desglosar más adelante. Dale, más Primero adelante. vamos a hablar, a identificar qué son las fobias. Sí, la fobia es como una especie de miedo. ¿Y cuáles son? Miedo exagerado, entre comillas, irracionales, que siente una persona, un ser humano. Generalmente cuando nosotros pensamos en estructuras de personalidad, en estructuras neuróticas, básicamente nosotros, pensamos en estructuras neuróticas obsesivas, pensamos en estructuras neuróticas histéricas y pensamos en estructuras de personalidad fóbicas, neuróticas fóbicas. Así se dice que la fobia es como que cabalga, como que está cabalga entre lo que es una neurosis obsesiva, que es más de los hombres, por lo menos de los hombres de antes, más perfeccionistas, más buscados en el exceso de hacer, en la obsesión en general, ¿no? Eso es la cuestión neurótica obsesiva. Como somos los hombres de ser muy obsesionados con el trabajo, con algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Como y con esos mandatos. con esos mandatos que tenés que había. bíblicos, ¿eh? Sí. Trabajarás con el sudor de tu frente y morirás. Claro. Así como que el único sentido del hombre era trabajar obcecadamente, obsesivamente, y después morir, porque otra cosa no tenías que hacer. ¿Sí? Y la mujer, el tema todo lo contrario, ser madre. Exacto. El hombre trabajador y la mujer ser madre. Parte de la casa. Parirás con dolor y listo, ya hasta ahí llega tu vida. Si estos mandatos que se han sostenido a lo largo de más de 2000 años son los que nos han condicionado indudablemente en nuestras vidas, ¿no? Esta es una estructura neurótica obsesiva. La estructura histérica era más de las mujeres, ¿no? Como que se decía, histero viene de útero, ¿no? Es la matriz femenina, ¿no? Claro. A veces decía que por ahí una estructura neurótica histérica era más de la mujer, como que estaba centrada más en una falta esencial, y que a partir de esa falta era como que la mujer era más como querellante, como demandante, porque siempre algo le faltaba, ¿no? Bien, ¿Sí? bien. O sea, bueno, entonces llega la estructura fóbica, que es más o menos una cuestión de un poquito de cada cosa, ¿no? Entonces vos te das cuenta que hoy por hoy hay muchísimas estructuras de personas fóbicas, ¿no? Hay muchas fobias a muchas cosas, o sea, hay más de 100 fobias más distintas. de 100. Más de 100. Vos preguntás cuáles son las más frecuentes hoy por hoy. Yo tendría que decirte que lo más frecuente hoy por hoy es lo que se llama agorafobia. Inclusive te diría que sigue siendo una fobia que recién fue bautizada hace muy poquitito tiempo, que se llama anuptofobia. ¿La agorafobia es? La agorafobia es un término compuesto que viene por un lado de ágora. Las ágoras salieron en lo que en la antigua Grecia se denominaba las plazas.
donde los griegos daban las grandes retóricas, filosofaban, las grandes aperturas en la plaza, bueno, se juntaban ellos en estas cuestiones de sus discursos, inclusive para hacer el tema del teatro griego y todo lo demás. Eso son las ágoras. Fobia, el aire libre, miedo al aire libre. Exactamente, como ese término, porque fobia también significa phobos. Phobos era como una especie de divinidad o deidad que provocaba el ahuyentamiento del enemigo, pero por otro lado significa escape. Es decir, agorafobia sería como una especie de escape o necesidad urgente de salirse de un determinado lugar. Bien. Este término ayornado a la actualidad, ¿no? Es decir, sería como una especie de decir, no me banco estar en este lugar, o no me banco estar en esta situación, o no me banco estar con estas personas. Es súper frecuente esto. ¿Por qué? Porque vos, a partir de estar con determinadas personas, es como que empezás a tener síntomas de ansiedad. ¿Cuáles son esos síntomas de ansiedad? Palpitaciones, el corazón, ahí el pecho que se te rompe. La palpitación es el sentido consciente de la frecuencia cardíaca. ¿No? Obviamente no se da cuenta que el corazón está latiendo porque vos estás viviendo. La palpitación es una sensación subjetiva consciente de que el corazón está ahí, latiendo. Eso es la palpitación. El sentido subjetivo de esa frecuencia cardíaca en el pecho que está golpeando fuerte, ¿no? Eso es lo número uno en la ansiedad. También te puede faltar el aire, entonces vos sentís que te falta el aire, empezás a sudar, tener una sudoración importante, sentís que empezás a tener mareo, que te mareás. Entonces la persona... Sí, una sensación de malestar intensísimo. De ahogo, de depresión. Depresión. No tanto la depresión como vemos, por ejemplo, en la angustia, que es angustia viene de ángora, más opresiva. Esto como que es una sensación más aguda en todo el cuerpo. Hay síntomas en todo el cuerpo, que está dado aparte por una descarga adrenérgica, ¿no? Bien. Esta descarga adrenérgica vos te lleva hasta que tengas mareos, sudoración, que vos tengas esta sensación de me vuelvo loco, y siento que me vuelvo loco y no puedo parar, que la pérdida del control. Sentís hasta que muchas veces que te morís con esto de decir, el corazón que me va a mil, que me falta el aire. Por eso la gente lo refiere como que me descompongo, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, tengo síntomas psíquicos, por ejemplo, de desrealización y de despersonalización. En la desrealización vos decís, esto que estoy viviendo no es real, ¿sí? Claro. No puede estar pasando esto. Y en la despersonalización vos sentís como que estás viendo no sos vos, que es otro. Se sentís como que esto que sos está en otro, está afuera tuyo, otra persona. Claro. Son síntomas como muy molestos, ¿no? que ocurren precisamente en un ataque agudo de fóbico, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa en un ataque de pánico, por ejemplo. La agorafobia es un poco, es una crisis aguda también similar a un ataque de pánico, ¿no? Pero es muy frecuente, te diría, estos procesos agorafóbicos que prácticamente te diría que ocurren, y no me voy a quedar corto, por lo menos en 20% de las personas. Una de cada 5 personas sabe lo que es una crisis agorafóbica, un malestar en una determinada... O en algún momento de su vida lo ha vivido. O sea, exactamente. No es algo crónico, ¿no? La fobia. No es puede haber fobias crónicas, por ejemplo, la aracnofobia, digamos. La aracnofobia. O la fobia a las arañas. La fobia a las arañas o algunos... fobia a las alturas, por ejemplo. A la sangre. Eso ejemplo, sí, ¿no? Pinchazos. Fobias que no nos inciden mucho en la vida cotidiana, salvo que en el momento que nos cruzamos con una araña, en el resto de la cotidianidad no es algo que... No. Pero sí esta situación de encierro, de fobia a los lugares. Exactamente, es muy frecuente. Claro. El tema, y más a la gente. Exacto. Sí, más claro, porque vos decís, la fobia a la gente. Pero vos decís, bueno, pero eso no se llama ansiedad o fobia social, sí. Sí. Por eso la agorafobia también incluye un poquito, el tema de la fobia o ansiedad social. Bien. Esto es decir, bueno, pensar que voy a estar en este lugar de trabajo, o no sé, en esta conferencia, o en este lugar con determinada gente que no me banco, con lo cual no hay mucha afinidad, no hay mucha armonía, ya mi cabeza empieza, mis pensamientos e ideas catastróficos, ¿no? Que después te voy a explicar un poco cómo es esto de la génesis, cómo funciona el tema del cerebro y la mente en estas situaciones, ¿no? Bien. Bueno, después de otra de las fobias más frecuentes, ¿cuáles son las que haces? Una pero muy frecuente, que yo siempre viste que te digo que por ahí no hay tanta crisis hoy por hoy, con una crisis de los 40 o los 50, como por ahí uno la crisis de los 40, los 50, ¿viste? La gran crisis. No, la gran crisis es a los 30, cuando te estás acercando a los 30. ¿Por qué? Porque todavía está ese mandato que tenés que casarte, que tenés que tener hijos, y ¿qué esperás? Desde chico, desde las mujeres, bueno, ni hablar, con esa presión, y que le meten la presión del reloj biológico,
y que si tenés 30 y que vas a tener hijos sanos y vos tenés 30. Ahora, si pasás los 40, no, tus hijos van a tener un riesgo y van a tener un problema. Y vas a ser porque tus sobrinos son viejos. Y vas a ser un solterón, solterona. Solterona. Sí, y ¿cómo es la frase? Dios te da sobrino, el diablo El no que te da hijo. El que Dios no le da hijo, el diablo le da sobrino. Así es. Claro. O al revés, ¿no? O el diablo no te da hijo, Dios te da sobrino. Es lo mismo. Pero decir, uno está como en esta idea de decir, bueno, me salvó la vida mi hermano o mi hermana porque tuvieron hijos y me obviaron. Pero esto se llama anuptofobia. El prefijo significa falta, nupto de nupcias, y fobia es decir, una especie de miedo exagerado a esa falta nupcial. A que no se dé, por ejemplo, ese encuentro nupcial, eso de encontrarme en esa famosa unión con alguien que supuestamente me va a dar el sentido de mi vida. Claro. Y el sentido de tu vida te lo da, sí, quizás alguien, pero no por esa presión o ese condicionamiento. Es maravilloso estar con alguien. Yo siempre te lo digo, ¿sí? Por ahí lo que mejor me puede pasar, por lo menos a mí en mi vida, es estar bien con alguien, ¿no? Compartir, qué sé yo, con alguien, con una mujer en este caso, al ser por ahí heterosexuales, pero y que por ahí mi vida, como te digo siempre, por ahí es como que me falta, si yo te digo, la felicidad pasa por el ser o por el hacer, sino que por ahí también, yo te digo, esta tríada de clase, me falta el tema del estar o compartir con alguien. Es decir, pero una cosa es decir, bueno, tengo conciencia, otra cosa es la desesperación por estar con alguien por esta nuptofobia, ¿no? Sí, y es mucho más frecuente de lo que uno imagina. Sí, en esa edad, ¿no? Cuando se llega cerca de los 30 y no se ha concretado una relación estable de pareja, digamos. Claro. Llámese casamiento, llámese concubinato, lo que fuera. Claro, porque aparte vos fíjate, Juan, cómo empezás a vivir con apenas 20 y pico años ya esa presión. Sí, entonces vos decías, llegué a los 30, entonces mi vida ya no tiene más sentido. Tengo que casarme y tengo que tener hijos porque el proyecto, y en realidad no es un proyecto propio, es un proyecto de los demás. Claro. Es un mandato social y familiar. Puede ser un deseo. Puede ser un deseo propio. Ojalá. Y está bien. Y está perfecto. El problema es cuando no es un deseo propio. Claro, hay que indagar un poco ahí, ¿no? Exactamente. Y decirle, bueno, escúchame, vas a meter la pata de tu vida si estás con alguien solamente porque te sentís vieja o viejo que te metieron ese verso del reloj biológico, o que tenés que casarte porque ya tenés tu título y ya tenés tu oficio y tu trabajo y tenés 30 y sos un viejo, una vieja. 30. Por Dios. Bueno. ¿Qué pasa con esto de estos ataques agudos que son estas fobias y que son en realidad un poco de ataques agudos de ansiedad, ¿no? Sí. Vos fíjate que en el pasado, muy en el pasado, nuestros ancestros, nuestros homínidos, si vos te pones a pensar, Juan, no tenían posibilidad de reaccionar frente a un peligro. Claro. Es decir, no había opciones. Era de noche, no había luz. Era de noche. A lo sumo la luz de la luna. Y si no había luna, jodete, oscuridad total. Y cuando ibas caminando, pues, suponete por un bosque o por la sabana, donde sea, y había un animal que con posibilidad de comerte, ¿qué hacía el cerebro antiguo de esos primeros homínidos? Huía. Escapaba. Perfecto. Es decir, no tenías otra. No había otra que... Si vos no escapabas frente a un ruidito que vos escuchabas, te comían. Te comían. Exactamente. O sea que el miedo funcionaba... Era funcional a la supervivencia. Exacto. Bien. Todo lo que se activaba, perfecto lo que decís, todo lo que se hacía en nuestra mente, cerebro antiguo, era precisamente un instinto de supervivencia. Ahora lo vemos como algo malo. Pero antiguamente la cuestión cerebral era protegerte. ¿Por qué? Porque era preferible escapar con dudas de que un bicho te podía comer y pasar al otro barrio, antes que de pronto quedarte con la duda. Decía, no es un tigre, era una rama que se cayó. Exactamente, un conejo que pasó por ahí. Sí. Si vos te pensabas y te dejabas guiar por lo más fácil, era un conejo, terminabas siendo presa de un león o un tigre, lo que sea en ese momento. Así nuestro cerebro funcionaba en esos momentos. Era como una especie de protección. Esto fue lo que heredamos. Claro. ¿Sí? Por eso, los miedos. Y de ahí viene. Es decir, la gente dice, pero ¿cómo es esto? Es decir, no es algo negativo o algo malo. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no vas a salir a la calle como un tigre o un león. Claro, no vas a ver una víbora y te va a saltar. Claro, de hecho, lo que el miedo que tiene a la víbora, a la araña, es eso, que... Ancestral. Que nos pique, que nos muerda. Totalmente. Aparte de lo que representa la víbora, que representa la sexualidad,
o la araña que representa la parte genital femenina, por ejemplo. Bien. Entonces es una historia que es muy interesante. Se llama función del síntoma o biodescodificación con respecto a lo que representa. Eso son muy interesantes. Eso también. quiero que ondemos, Dale, de dónde dale. proviene. En otro programa, porque esto es largo. Bien. Si querés. Pero esto, por ejemplo, si vos no prestabas atención a esto, antiguamente, desaparecías. Claro. Sí, era preferible tener ese, entre comillas, pequeño error que se corregía, a veces vos salías rajando, y era un pequeño estrés, un estrés agudo, que se corregía después automáticamente, antes de perder la vida. Claro. Entonces, esto es lo que se activaba antes. Hoy no existe más esto. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro, si vos no lo actualizaste, sigue funcionando como ese cerebro de hace millones de años atrás, de esos primeros homínidos hace 3, 4, 5 millones de años atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se traslada actualmente lo que era un miedo a algo que te iba a afectar hace muchos años atrás? Se traslada a los pensamientos, a las ideas. Entonces vos decís, esto se traslada hoy por hoy, que se traslada a la pérdida del trabajo, es decir, a lo que a vos te da una supervivencia. El trabajo, porque si vos no comés, no vivís, no podés mantener a tus hijos, qué sé yo, entonces se pone en jaque tu supervivencia, o lo que es pertenecer, por ejemplo, a un clan, que son las 7 necesidades básicas, 8 de las cuales hablamos siempre. ¿Te acordás de eso? Sí. Bueno, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, el tema de la pertenencia, o sea, un clan o sea, por ejemplo, una pareja. Es decir, hoy por hoy está el pensamiento de que puedo parar mi trabajo, y entonces está funcionando mi cabeza en permanente alerta, o mi pareja me puede dejar, entonces estoy permanentemente con eso en la cabeza, me pueden abandonar, me pueden dejar, o aquel grupo humano me puede excluir y puedo dejar de pertenecer. ¿Sí? Entonces ahí es como que está activado permanentemente este sistema de alerta que antiguamente servía como una protección y hoy ya no es así. Por eso en el tratamiento, después lo vamos a hablar, uno de los 2 o 3 pasos fundamentales que son el tratamiento, hay que tener siempre presente esto. Hay que como resetear a nuestro cerebro a través de nuestra mente, porque el cerebro es sabio. ¿Qué necesita el cerebro? Información. Claro. Y esa información se lo da la mente, porque la mente, ¿qué pasa con la mente? Es una herramienta, un instrumento. Sí. La mente te puede sanar si vos le das a través del cerebro, si vos la mente le da al cerebro una información sana, ¿sí? Este órgano rector maravilloso que nos cura de todo, llamado cerebro, este órgano maravilloso y el órgano más complejo del universo, órgano social y corrector de todos nuestros problemas, pero ¿cómo funciona? Si la mente le da buena información, si la mente lo confunde el cerebro va a seguir funcionando como hace millones de años atrás. Sí. Como te expliqué con respecto al tema de los mandatos, que seguimos funcionando como hace 2000 años atrás. En este caso de las fobias, seguimos funcionando como hace millones de años atrás. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces por ahí el tema es siempre saber que por ahí todo lo que se está generando son sistemas de supervivencia, que tenemos que estar ayornados. Hoy por hoy, ¿a qué es lo que más le tememos? ¿A qué le tenemos más miedo hablando de fobias? Al tema de la pérdida del trabajo y la pérdida de una pareja, por ejemplo, si estamos en pareja. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque la pérdida. Exactamente, que eso no deja de ser un pensamiento, una idea que la tenemos desde siempre. Pero seguramente te lo hemos mamado a través del transgeneracional de nuestros abuelos y nuestros padres. Sí. Si vos te pones a pensar con respecto al tema del trabajo, por ejemplo, ¿qué te decía? Conservá ese trabajo, no lo pierdas. Sí. Conservá esa mujer, no la pierdas. Sí. Entonces, todo esto desde chico uno lo va a la mente, y lo va guardando. Desde esa mente es como que le va mandando el cerebro, nuestro órgano sabio, le va mandando una mala información. Entonces empezamos a funcionar de una manera disfuncional y empezamos a tener todo tipo de síntomas. Vos decís, ¿cómo es el mecanismo a través del cual, por ejemplo, nos logramos enfermar con esto? A través de lo que se llama una profecía autocumpliente. Profecía autocumpliente. Sí, la profecía autocumpliente tiene como 3 pasos. Un paso, vos partes de una idea, de un pensamiento, como decía, una premisa, que es decir, bueno, voy a perder el trabajo. Entonces vos te manejás con mucho cuidado, con un exceso de cuidado, qué sé yo, y a lo mejor tanto cuidado y a lo mejor por un exceso lo perdés, lo terminás perdiendo. Lo terminás perdiendo, claro. Exactamente. O como por ejemplo, voy a perder a mi pareja y estoy tan obsesivo. Esa sobreprotección. Termino ahogando a mi pareja y me terminan dejando. Es decir, son 3 pasos. Todo extremo es malo. Exactamente. Y parte de esta, lo que llaman una profecía autocumpliente. En este caso es negativa, ¿no? Es decir, claro. Partís de la idea, partís del pensamiento idea de que tu pareja te va a dejar. Vas a tener conductas concomitantes en base a esto, de presionarlo, ser obsesivo. ¿Y qué va a hacer tu pareja? Te va a dejar. Te va a terminar dejando. Claro.
Entonces, esto se llama la famosa profecía autocumplente. Ahora vos decís, pero siempre es negativa la profecía autocumplente. No, porque puede aparecer, por ejemplo, algo positivo y decir, bueno, me va a ir, voy a tratar de lograr este trabajo o voy a tratar de lograr aquello. Bueno, voy a hacer esfuerzos para tratar de conquistar o tratar de lograr esto. Y posiblemente, bueno, pero quizás tengas más chance de que se dé. Es como la explicación científica del decreto. Siempre estamos hablando de que uno tiene que decretar la realidad que uno quiere. O sea, es como encontrar esa explicación en lo que es la profecía autocumpliente de lo que es un decreto. Si uno decreta de forma positiva o de forma negativa. Así es, perfecto. Bien. Perfecto. Por eso el tema de las fobias también es fundamental lo que decís, que se llama enfoque. Que es el punto esencial del enfoque, es decir, cambiar la mente. Cambiar el cambiar el enfoque. Por eso, en primer lugar, cuando pensamos en el tema de fobias, vos tenés que hablar con el paciente y explicarle esto, que esto ya no es una cuestión de que él está enfermo, sino que esto es una cuestión de nuestro cerebro antiguo, claro. Porque el paciente no sabe por qué le está pasando esto. Él se piensa, estoy enfermo, no estás enfermo. Tu cerebro está funcionando como miles de años atrás. Es decir, tu cerebro está funcionando porque no te estás enfocando en cosas positivas, sino te estás enfocando en pensamientos de ideas catastróficas. Exactamente. Y eso se trata del famoso enfoque. El enfocarse cambiar el enfoque. Es cambiar el enfoque. Cuando dicen, ¿qué es cambiar el enfoque? Es esto. Sacar a tu cabeza, y vos le tenés que explicar a tu cerebro, porque está pasando, a través de la mente, que vos tenés esta idea que todo lo futuro es catastrófico, todo lo que está pasando es malo, que te va a pasar lo malo, que ineludiblemente te va a pasar eso malo. No es así. Es decir, este estado de alerta permanentemente, se llama estrés, esta alerta es lo que te lleva a vos estar en... Porque si pensás que te va a pasar eso malo, te va a pasar lo malo. Por lo que dijimos de la profecía autocumplente. Exacto. Entonces vos con el paciente tenés que charlar absolutamente todo esto. Sí o sí. En segundo lugar... ¿Cómo se hace para cambiar el enfoque? ¿Cómo se hace para cambiar la forma de pensar si uno ya... En primer lugar, hay que saber que son estructuras neuróticas. No es como, por ejemplo, una depresión, dentro de la psiquiatría, por ejemplo, solo pensamos en depresión. La depresión es una estructura, es transestructural. Puede afectar una estructura neurótica, como describimos estas tres estructuras neuróticas. Una depresión se puede dar, por ejemplo, en una estructura psicopática o una estructura psicótica, muchas veces vinculada a una melancolía, y es muy difícil de sacar un depresivo de una estructura psicótica melancolizada, ¿no? Esto es muy complejo. En las estructuras fóbicas realmente hablamos de estructuras neuróticas. Vos podés sentarte a charlar con el paciente, hablar de todo esto, pero que el cerebro del paciente necesita, a través de la mente es lo que él va a construir, por ejemplo, con un terapeuta, ¿sí? Lo que vos charlás, que hablás, va en la parte consciente, para darle después herramientas a nuestro cerebro. El cerebro funciona tomando conciencia y con buena información, y ya te cura. Pero vos tenés que, como terapeuta, como dijiste, ser curioso, ponerte a investigar, ponerte a estudiar, no conformarte, la fobia se cura con un antifóbico. Exacto. Sí, es decir, porque no pasa por ahí. Exacto, un antifóbico, un ansiolítico puede ayudar un poco. Como decía, tengo una contractura muscular por estrés, sí, dale un descontracturante, una cefalea, dale una aspirina, pero no te quedes ahí, porque todo síntoma es comunicación. Y buscar todo síntoma es información. Y la gran tarea como terapeutas es ser investigadores y buscar la causa de esa sintomatología. Cuando el cuerpo habla, escuchalo. El cuerpo susurra, habla y grita. Cuando grita ya es tarde. Cuando hay susurra, dale un poquito de bolí. Cuando está ahí hablando, más que nunca. Que no grite. Prestar atención. Cuando está hablando, prestar atención. Siempre. Tercer paso, perdón, porque te decía el tema del enfoque, cambiar el tema del enfoque. En segundo lugar, son tres pasos. En segundo lugar, identificar realmente, no que sea tan disperso, porque uno cuando es fóbico está como medio disperso. ¿Sí? Identificar cuál es el agente, causa o situación que a vos te está generando esa especie de síntoma fóbico. Que generalmente pasa por ahí. O un pensamiento, una idea catastrófica vinculada al tema del futuro, por un mandato, orden que recibiste desde niño y que la tenés en tu cabeza, que se te lleva al miedo, voy a perder el trabajo, o por ejemplo el miedo de la pérdida de una pareja, ¿sí? O la causa puede ser alguien, un compañero, un jefe de trabajo, medio psicopatón, con el cual vos estás recibiendo como mucha presión y no tenés las herramientas para enfrentarlo. Acuérdate que es decir, el fóbico es una persona muy sensible y no está mal, es decir, la mejor, para mí por lo menos, la mejor forma de ser en este mundo es ser sensible. A mí me parece horroroso ser insensible porque vos tenés el riesgo de enfermarte. Yo prefiero ser sensible y con el riesgo de enfermarme antes de ser un robot insensible. Pues siendo sensible vos vivís la vida mucho más intensamente y mucho más pasionalmente.
La vivís más sufridamente a lo mejor, pero la vivís más intensamente y la vida tiene otro color y otro sentido. Un psicópata, por ejemplo, nunca va a tener esa sensibilidad. No tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad. Entonces vos, como fóbico, vos te vas a lo mejor a afectar, pero si vos desarrollás herramientas, conociéndote, que es lo que te torna vulnerable, que es tu sensibilidad dada por tu alto grado de influenciabilidad. ¿Y qué te lo da la influenciabilidad? Y tu empatía. Tus neuronas empáticas de captar rápidamente la cara del otro, la cara de tuje, de orto o de malo o de jodido del otro. No es que el otro sea jodido, que a lo mejor hay un encaje ahí en tu extremo de sensibilidad empática y lo jodido que es el otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cambiando al otro? No. Porque uno cuando es fóbico por ahí tiene como que, según el tema de la terapia cognitiva, por ser racionalista, el fóbico está muy enfocado en el control. No hay que enfocarse tanto en el tema del pretender controlarlo de afuera del otro, sino por ahí desarrollar herramientas más propias para tener más capacidad resolutiva propia. Esto es clave, ¿no? Y básico. Esto es esencial. Salimos del enfoque, pasamos a un paso número 2, identificar cuál es el agente fóbico y trabajar ahí. Y en tercer lugar, que es clave, el tema de la desensibilización, enfrentando lo que a vos te está afectando, no escapándole. Es decir, el peligro tiene que ser algo como que vos no lo interpretes como que el peligro es un riesgo o como algo, una amenaza que me va a superar, sino que es una gran posibilidad, este obstáculo, para enfrentar, para superar y para estar mucho mejor. ¿Y cómo se hace para enfrentar eso que le estamos teniendo tanta fobia? En primer lugar, a través del RAC, ¿no? El reconocimiento, la aceptación de tus límites, ¿sí? El reconocimiento, por ejemplo, de estas tres cuestiones, la aceptación de tus límites y el cambio, como que viste, vos te acordás que yo siempre digo, a través de estas tres cuestiones, estos tres pasos, decir, el tema es poner el carro en movimiento y los melones se acomodan solos. El cambio es esto, los melones se van a acomodar solos. El cambio se da solo en la medida que vos reconoces, y lo más importante es lo que se llama aceptación. La palabra que yo creo que es más sabia, una de las palabras más sabias que ha creado la humanidad, es esto de aceptación. No hay aceptación, no hay transformación posible sin aceptación. Inclusive vos decís, bueno, ¿cómo cambiamos? A través de la aceptación-transformación. Y después, ¿cómo se logra leer esto? A través del autoconocimiento. El autoconocimiento no se da solamente con uno, sino, por ejemplo, cuando sos fóbico, vos tenés que saber cuáles son tus características. Esto yo te digo, el SIF. Esto son todas creaciones mías, no está en ningún libro. Bien. Las creaciones ya estarán. Ya estarán en el libro. Libro. Sí, que son SIF. S, no importa que lo copien. S y B corta. ¿Sí? Sensibilidad, influenciabilidad y vulnerabilidad. Como que la vulnerabilidad, cuando uno es fóbico, estaba por esta alta sensibilidad. La alta sensibilidad te lo da el alto grado de influenciabilidad a través de estas neuronas en espejo empáticas que te permiten sentir lo que siente el otro y comprender lo que el otro a lo mejor siente, ¿no? Esto es interesante, pero por ahí puede ser un arma de doble filo, porque te puede ayudar a vos cuando estás con gente con la cual vos puedas interactuar y puedas llevar adelante un crecimiento. Pero cuando estás con gente jodida, soberbios y necios, eso te va a afectar. Por eso uno como adulto tiene la gran responsabilidad de identificar y saber que está la ley de los 3 tercios. Con una tercera parte de la gente no te va a llevar bien, ¿sí? Y hay que soltar ahí, con una tercera parte más o menos, con la cual va a haber diferencia, pero vas a crecer, y una tercera parte con la cual va a haber mucha afinidad, armonía, a lo cual tenés que apostar, ¿no? Maravilloso. Conclusión, las fobias se pueden tratar y curar. Y buscar, por supuesto, buscando la base donde nace esa fobia, así que es. puede ser propia o heredada. Totalmente. Y a partir de ahí hacer la transformación. Así es, más allá de los hechos traumáticos, Freud escribe, Freud tiene el caso de Juanito es un caso muy interesante, paradigmático de lo que es una fobia. Un chico con experiencia traumática que también obviamente juega lo traumático, y en estructuras fóbicas también hay mucho que buscar el tema de abusos sexuales o abusos de todo tipo, junto con el tema de los duelos no elaborados. Esto se realiza siempre en terapia, que son otras características que siempre prácticamente aparecen en fuego. Pero para que se quede la gente con esto, es decir, el gran cambio interno surge a partir de un autoconocimiento. Esta es la manera de llevar adelante lo que es el tema de la aceptación, transformación, para que después haya el gran cambio, ¿no? En tercer lugar. El cambio, entonces, cambio es lo tercero. Segundo, aceptación, para que haya transformación, aceptación. Y punto número 1, el autoconocimiento. ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? ¿Qué heredaste? ¿Qué aprendiste? Esto que yo siempre te digo, bueno, somos lo que hacemos a partir de lo que hicieron con nosotros.
¿sí? Exactamente. Entonces por ahí pasa el tema. El autoconocimiento es muy difícil que lo pueda lograr uno solo, porque uno dice autoconocimiento, lo voy a lograr solo. Es muy difícil el autoconocimiento solo. El autoconocimiento necesitas a alguien que te vaya planteando todo esto y después va a depender de vos hacer el cambio o no. Muchísimas gracias. A vos, Jorge. Hoy me crucé en la calle con Julio, un muchacho de la construcción que nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, me dice que ve siempre el programa, que ha podido crecer, que ha podido dar grandes pasos a partir de que el psiquiatra, que el psicólogo escucha las charlas y pudo ir haciendo cambios y ir cambiando la forma de ver la vida. La verdad que es maravilloso. Un saludo para Julio. Julio, tu mensaje para mí es el más importante que puedo recibir en mi vida. Más allá del dinero, que Juanjo ya me conoce toda la vida, para mí el dinero es un vehículo no sé, para movilizarme y para viajar. Me gasto todo, para que la gente sepa, me gasto toda mi plata en conocimiento, música, que es mi pasión, deportes y viajes. Eso para mí la plata es un dinero, pero el mayor de las riquezas y placeres que puedan ocurrir en mi vida es estos reconocimientos de Julio, ¿no? Muchísimas gracias.